finalmente tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, gracias, presidenta. Señorías, estamos ante un problema que debe ser tratado con extraordinaria sensibilidad. En primer lugar, por el sufrimiento al que están sometidas las personas directamente afectadas y, en segundo lugar y fundamentalmente, por la impotencia y el dolor que padecen también sus familiares ante una situación sobrevenida por unos hechos en los que ellos no tuvieron ni arte ni parte. Como se dice en la exposición de motivos de la proposición no de ley, alrededor de una veintena de asturianos se encuentran privados de libertad en cárceles extranjeras, muchos de ellos viviendo o sobreviviendo en situaciones muy difíciles, hacinados en esas prisiones, con mala alimentación, con falta de atención médica en la mayoría de los casos y en unas condiciones sanitarias deplorables, a lo que debemos añadir una precaria asistencia jurídica. Según parece, 3 de cada 4 están presos por delitos de narcotráfico, un perfil que, según fuentes oficiales, va en aumento, sobre todo desde el comienzo de la crisis, una crisis que ha llevado y lleva a muchas personas a sucumbir a la tentación de ese tipo de prácticas, intentando buscar un dinero fácil y que después se tornará en situaciones muy difíciles. Las familias no piden su excarcelación, dicen, al contrario que si cometieron un delito que paguen por ello, pero lógicamente en unas condiciones dignas y lo más cerca posible de los suyos. Dicho esto, no debemos perder la perspectiva que es el Estado español quien tiene la legitimidad para actuar y promover el traslado de los españoles reclusos en otros países. Es el Estado quien debe velar por ellos y contribuir a la reeducación y reinserción, sin olvidarse, por supuesto, del principio de arraigo. Un principio, por otro lado, que se debe esgrimir con cautela, pues algunos de ellos ya viven de forma permanente en esos países. Pero, no obstante, la mayoría, señorías, no son emigrantes, son personas empadronadas en España, en Asturias, que han tenido problemas con la ley en estancias puntuales. Por ello, ya lo apuntaba antes, este tema no es una competencia de las comunidades autónomas, como dice la exposición de motivos. La atención de las personas privadas de libertad se hace a través de los consulados y embajadas y nuestro Gobierno autonómico no tiene competencia para gestionar nada relacionado con la posibilidad de cumplimiento de penas en el extranjero. Unos consulados a los que, por cierto, hay que dotar de medios personales y materiales suficientes, pues en la mayoría de los casos el compromiso social y penal y personal, quiero decir, no es suficiente. Así y todo, desde nuestra comunidad autónoma se les asesora e incluso se les apoya en la gestión de ayudas posibles con el Estado y con ONGs y se está en contacto con familias buscando siempre prestar el mayor apoyo posible. En el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior de este año ya se ha reivindicado todo esto al Gobierno central. La situación de estas personas en algunos países, como decía, es extremadamente dura debido fundamental y precisamente a la falta de garantías de cumplimiento de los derechos humanos. Y es que podríamos decir que las trabas o problemas principales son la falta de convenios con algunos países, los problemas burocráticos o el miedo a generar conflictos diplomáticos internacionales y la violación de los derechos humanos. Por tanto, estamos de acuerdo en que se inste a los órganos competentes de la Administración del Estado para que se aceleren los acuerdos con los países en los que existe población reclusa asturiana y española, a fin de que aquellos puedan cumplir sus penas en cárceles españolas, así como para que se lleven a cabo las gestiones oportunas de manera que se garanticen los derechos humanos de estas personas. Votaremos, en base a todo lo mencionado, a favor de esta proposición no de ley. Pero antes de finalizar, me gustaría hacer un inciso. Parece que en el marco del artículo 5, que ya se mencionó, de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, las acciones de asistencia e información a las personas privadas de libertad fuera de nuestro país, que, repito, son competencia del Estado, podrían ser complementadas con iniciativas de otras administraciones como las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. El texto de esta ley, no obstante, es a mi entender poco preciso y debería definirse con más objetividad y eficiencia las competencias de las comunidades autónomas en este tema, para no caer en aquello que nos traslada el viejo refrán de unos por otros la casa sin barrer. Gracias. Muchas gracias.